En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe y que el Espíritu Santo esté constantemente con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, tú le advertirás de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú, en cambio, adviertes al malvado para que se convierta de su mala conducta y él no se convierte, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Adoremos al Señor nuestro Dios. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, alegrémonos a la roca, aclamemos a la roca que nos salva, lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Adoremos al Señor nuestro Dios. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó.
porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Oremos al Señor nuestro Dios. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Oremos al Señor nuestro Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley, porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro se resume en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, confiándonos la palabra de la reconciliación. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más, para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Estas lecturas que nos ofrece la liturgia de este domingo coinciden en el tema de la caridad fraterna en la comunidad creyente. La segunda lectura que escuchábamos recién nos decía que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El Señor nos invita a vivir esa caridad, ese mandamiento del amor, ese doble mandamiento del amor que el Señor nos ha dejado. El amor a Dios, en primer lugar, como fuente del amor al prójimo. Lo decíamos estos días, el amor al prójimo no tiene sentido si no va unido al amor de Dios, y como fruto del amor a Dios, tengo que llevar ese amor a nuestros hermanos. Y el Evangelio concretamente que hemos escuchado recién nos habla del amor fraterno. Podemos decir así que ese amor fraterno comporta un sentido de responsabilidad ante el prójimo, responsabilidad recíproca. Concretamente,
En primer lugar, en la corrección fraterna. Y esta corrección fraterna que Jesús nos invita a realizar con nuestros hermanos no tiene que ser una reacción ante un mal que nos han hecho a nosotros o que han hecho a los demás, como si fuera un impulso solamente de justicia, sino la corrección fraterna tiene que estar animada por esa caridad que Jesús nos ha enseñado, buscando el bien del otro, no solamente sentido de venganza o de justicia, sino el bien del prójimo. Y por otro lado, el Señor nos invita y nos enseña a realizar esa corrección fraterna. En primer lugar, en la gradualidad. El Señor nos invita primero a corregirlo en privado. Si no escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Y si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Nos habla de esa gradualidad. ¿Cuántas veces nosotros caemos también en el juicio concreto al prójimo y nos saltamos algunos pasos de esta corrección fraterna? ¿Cuántas veces vamos animados por esa justicia o por ese dolor que hemos sentido por una ofensa, tanto hacia nosotros, hacia otros? Nos saltamos pasitos de esta corrección fraterna que el Señor nos llama y lo decimos directamente a la comunidad. Y se convierte, en definitiva, en una especie de hablar mal, de crítica, de juicio, en el fondo movidos por ese amor propio o por ese deseo de, entre comillas, justicia, aparente justicia. Y sobre todo, otra característica que el Señor nos invita a tener presente en la corrección fraterna es la conciencia de los propios límites. Y nos lo va a enseñar en otro pasaje del Evangelio. El Señor nos invitaba a no mirar la paja en el ojo ajeno cuando uno tiene una viga en el propio. Saca la viga de tu ojo y después ve a hacer la corrección a aquel que tiene una paja en el ojo ajeno. Por lo tanto, en cierta forma el Señor nos está hablando de esa autoridad, entre comillas, ¿no? Y subrayado, autoridad moral que uno tiene que tener ante el otro. Que no tiene que ser un obstáculo para hacer una corrección fraterna, porque también otra de las características que tiene que tener la corrección fraterna es la sencillez, la humildad, el no excedernos en los modos, las formas de corrección, sino tratar de hacerlo con mucha humildad y con mucha sencillez y sobre todo rezando a Dios y pidiendo la conversión de nuestros hermanos. No es un deseo, vuelvo a repetir, de ser justicieros ante el error del otro, sino buscar la corrección de aquel y la conversión de aquel que ha cometido algún pecado. Por eso decíamos, la conciencia de mis propios límites. Por eso también acá el Señor nos invita en cierta forma a no solamente decir, bueno, tienen que hacer la corrección fraterna a los demás si ven que se ha caído en un error o si tu hermano peca contra ti o contra otra persona. Ponernos en el lugar del que va a ser corregido, y si realmente yo acepto la corrección fraterna de los demás. Si yo tengo ese espíritu de aceptación de la corrección fraterna de las otras personas en relación a lo que pueden observar en mí. ¿Cuántas veces nosotros, vuelvo a repetir, nos convertimos en grandes justicieros para con los demás, pero en el fondo no somos capaces de aceptar una pequeña corrección? Y cuántas veces nosotros también estamos con una lupa observando a los demás a ver si encontramos algún pecado en el otro, pero quizás hasta somos causa de escándalo para muchos con nuestras acciones, con nuestro modo de proceder. Y esto lo aplicamos para todos y cada uno de nosotros. A veces uno también con cierta autoridad, alguna persona que tenga cierta autoridad se arroga quizás el derecho a corregir al otro, pero no ve el error o los errores que comete y no admite quizás también esa persona ese error y sobre todo quizás obra el escándalo en relación a otras personas y no le importa.
Pidámosle entonces al Señor que nos ayude a vivir esa corrección fraterna, tanto en relación a los demás como vivir también la corrección fraterna que los otros nos hagan a nosotros. Y también este evangelio que hemos escuchado, decíamos recién, el tema de la caridad. Y vamos a tocar otro puntito muy importante que el evangelio de hoy nos deja, el de otro fruto de la caridad concreta, ¿no? La oración en común. Nos dice Jesús: les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se los concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. De cierta forma, el Señor nos habla de la caridad, del amor, que no es filantropía. Hay que entender bien el sentido de la caridad. No es solamente ayudar materialmente a un hermano o estar pendiente de los problemas de los otros, sino vivir la caridad desde el punto desde el punto de vista espiritual, el querer el bien para el otro, el querer el bien mayor precisamente, que es la vida de la gracia, la vida de unión con Dios. Y si tengo que practicar la caridad en lo concreto, en la práctica de las obras de misericordia, tiene que ser en función de esto. No sirve la caridad solamente dada a los demás porque sí nomás, es filantropía. La caridad tiene que ser fruto del querer el bien del otro, y el bien tanto material como espiritual. Por eso si yo me acerco al otro, y lo tenemos que hacer, Jesús nos dice y nos invita a vivir la caridad concretamente en las obras de misericordia, que lo concretemos, que no sea una teoría o una cosa que anda dando vuelta por ahí, pero que vivamos realmente esa caridad buscando el bienestar personal de esa persona en el aquí y ahora, en las necesidades concretas que tenga, pero buscando también que esa persona viva esa unión con Dios a través de la gracia santificante. Si no, no tiene sentido. Y en cierta forma, decíamos, la caridad tiene que reflejar esa comunión de amor de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esa comunión de amor nos enseñan a vivir esa concordia que tiene que reinar entre los cristianos. Y esa concordia tiene como fruto y tiene que tener como base también la humildad, la sencillez, que tiene que estar unida a la voluntad de Dios, a la aceptación de la voluntad de Dios. Porque no solamente nos juntamos para pedir y el Señor mágicamente tiene que conceder aquello que pedimos, sino con humildad, con sencillez y sobre todo poniendo esas peticiones en las manos de Dios, como Jesús nos ha enseñado en la oración del Padre Nuestro, que se haga su voluntad, y también enseñándonos en el momento de la oración en el huerto de los olivos, que se haga tu voluntad y no la mía. El Señor nos invita a vivir en esa oración, que no tiene que ser solamente oración personal. Tiene que haber oración personal, pero también la oración comunitaria, ese unirnos muchos en oración, vuelvo a repetir, refleja la comunión de amor que existe en la Trinidad. A esa invitación, a esa comunión nos invita el Señor a realizarla concretamente en esa oración comunitaria, la oración de la Santa Misa. Nos unimos al sacerdote que en la persona de Cristo ofrece nuestras súplicas, nuestra acción de gracia, nuestra vida al Señor, y es donde recibimos al mismo Señor que se ha hecho presente en cada misa en la Eucaristía. Pidámosle a Jesús que nos conceda esa gracia a cada uno de nosotros, de vivir en lo concreto y cotidiano la caridad, de vivirla concretamente en la corrección fraterna, dándola y sabiendo recibirla. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, el Señor es nuestro refugio y fortaleza, animémonos a pedirle con confianza de hijos. A cada intención respondemos, óyenos, Padre nuestro. Por la Iglesia en todas partes, para que anuncie la fecundidad de la cruz en todos los creyentes, oremos, óyenos, Padre nuestro. Por nuestra nación, para que sepamos perder evangélicamente nuestra vida, sabiendo que así la encontraremos, oremos, óyenos, Padre nuestro. Por la paz en los distintos lugares de la tierra en que se presentan conflictos, para que se busque incesantemente la justicia y la verdad, oremos, óyenos, Padre nuestro. Por nuestros familiares que sufren, para que puedan llevar su propia cruz y para que nosotros sepamos ayudarlos en esa dura misión, oremos. Por quienes se sienten desalentados por la enfermedad y el sufrimiento, para que se mantengan serenos en la prueba y avancen generosos por el camino del amor de Dios. Oremos, Padre nuestro. La prudencia evangélica nos anima a pedirte, Dios de bondad, por lo que nos inquieta. Te pedimos que aceptes nuestra oración por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tu mano nuestro bien y el de todas sus. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos, y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro.
Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen, murió en la cruz para librarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo, doctor Pedro Castro, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Nos unimos a Jesús haciendo la comunión espiritual, no pudiendo hacerlo sacramentalmente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Rezamos también, como nos ha pedido nuestro obispo Gabriel, por la lluvia para nuestros campos. Dios nuestro, en quien vivimos, nos movemos y existimos, te pedimos que nos concedas la lluvia necesaria para que, ayudados por los bienes de la tierra,
anhelemos con más confianza los bienes eternos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Se lo pedimos especialmente a Nuestra Señora del Rosario del Trono, patrono de la ciudad de San Luis, a quien se le pedía siempre desde los inicios de nuestra diócesis, de nuestra iglesia aquí en San Luis, por la lluvia para los campos. Y nos consagramos a ella. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.